presidente corre mucho. Ya escuchaste lo que dijo Lorena Becerra del Reforma, cómo se está percibiendo al presidente. Sin embargo, hay otras percepciones. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. Tardes ya. todavía. Bueno, Falta 3 minutos para la cita. tardes todavía. Tardes todavía. Mira, a mí me parece que el presidente está todos los días en los medios. O sea, que hoy un informe o ayer una mañanera no es tan distinto. No faltará quien te diga que el que oyó el informe oyó lo mismo que ha dicho durante 3 años en las mañaneras. Te voy a dar un dato. Venga. Nos dijo que el robo de combustible ha disminuido en 95%. Es interesantísimo que siempre es 95%, no 93, no 92, no 90. No sabemos si es respecto a ayer, respecto a hace un año, respecto a dos. ¿Qué es la primera gran trampa del informe? ¿Cuál es el periodo que está informando? En la época clásica del PRI, el informe era un informe del año, de septiembre a septiembre. Incluso es bien complicado porque no es el año fiscal, no es el año donde normalmente se las comparaciones, pero sí era. Y había un anexo estadístico, ¿te acuerdas que llegaba aquí a la redacción, 3 tomos de este tamaño? Sí. Entonces tú podías cotejar lo dicho con los datos. Ahora, realmente, el primer gran problema de este informe es, a mí no me llegó el anexo estadístico, pero tampoco lo encontré en la página de la presidencia. Entonces tenemos nada más los otros datos. Entonces es la primera cosa que me parece muy interesante. La segunda, Pepe, es, oye, si estamos tan bien, si la transformación pues ya dice que ya acabó, que ya se podría ir tranquilamente y que bueno, de aquí a que termine va a dejar todo perfecto. ¿Por qué los ciudadanos los reprueban, como nos decía Lorena Becerra, en las políticas concretas? El pueblo sabio cree que el sistema de salud no está bien. ¿Por qué si vamos a ser Dinamarca, aún no somos Dinamarca? Y yo creo que el presidente fue muy bueno en seleccionar datos, inventar quizá otros, poner el énfasis en lo que a él le importa, pero lo cierto es que el ciudadano no está percibiendo que la economía esté mejor que hace 3 años, porque no lo está. El presidente puede decirnos por la pandemia. Bueno, dejó de crecer la economía desde antes de la pandemia por una serie de decisiones que tomó el presidente. El presidente puede estar muy orgulloso de que en México no ha habido devaluaciones horrendas. Bueno, en casi ningún país de América Latina las ha habido. Lo que no ha pasado, no es algo que para presumir. Lo que hay que presumir es, el presidente nos dijo que el país iba a estar pacificado. Pues no, yo no lo... Y te acuerdas que lo dijo todavía al arranque de su administración. A la mitad del sexenio el país estará pacificado. Pues no está pacificado. Hay algunos datos que parecen indicar mejoría, pero otros muchos que parecen indicar que hay un deterioro. Pero peor aún, Pepe, no podemos estar satisfechos porque estamos en los niveles históricos de homicidio. Cayó 0.3%, nos dice el presidente. Pues no, tendría que haber caído muchísimo para cumplir con su promesa. Si esto era un problema de los neoliberales, de la horrenda Policía Federal, se iba a resolver prontamente, pues no se ha resuelto. Y el país mantiene unos niveles de violencia tan grandes que la gente está empezando a migrar nuevamente a Estados Unidos por esa razón. Y me voy a alguno de los puntos que me parece también bien interesantes del presidente. Ya circularon varios tuits del 2010, varias veces un tuit del presidente del 2016, cuando se burlaba de Peña Nieto de que cómo podemos presumir las remesas si las remesas son pues el resultado del fracaso. Se fueron porque no encontraron aquí trabajo. Mandan dinero tan duramente ganado porque se dan cuenta que sus familiares aquí están peor que ellos. Pero no es una virtud de ninguna política pública. Al contrario, es la muestra del defecto. Exactamente. Si en México hoy el empleo estuviera a todo dar y los mexicanos estuvieran ganando muy buen dinero, pues los Estados Unidos, nuestros compatriotas, mandarían menos. Pero el presidente lo presume como un logro. Entonces lo hace muy bien en el sentido de que pues, es un foro además suyo, estaban ahí pues los suyos, faltaron algunas sillas, pero ya luego le encontraron para que la primera dama se pudiera sentar cómodamente a oírlo. No es el foro donde antes hacía el informe, porque cambió la ley hace ya varios años. Es un foro cómodo, pequeño, porque la pandemia no permitía las miles de personas que se reunían antes, pero no hay una verdadera rendición de cuentas donde podamos contrastar lo dicho con los hechos y donde podamos realmente tener un debate sobre qué significa cada uno de los puntos que el presidente nos anunció, Pepe. Correcto. Ese detengan para que aprendan neoliberales, ¿no te llamó la atención? Refiriéndose
a que los éxitos económicos lo han llevado a decir eso. Miren, no nos devaluamos. Insisto, son los negativos. Sí. No los devaluamos porque mantuvo las políticas. Pero es el rayón en la salpicadera. No, el presidente es un genio para estas cosas, pero a ver, sí. ¿Qué es lo que hicieron bien? Pues no cambiar lo que heredaron en la materia. Es decir, pues ahí está el Banco Central Autónomo, que bueno, hay que agradecerle que no lo destruyó, pero uno esperaría que los presidentes no destruyeran lo que heredan. Igual podríamos decir, Pepe, pues con la estabilidad macroeconómica heredaron finanzas públicas sanas y no las han destruido. ¡Qué bueno! Ya discutimos alguna vez aquí, Pepe, que yo siempre he defendido que qué bueno que el presidente no gastó más dinero del disponible en el 20. Yo nunca pensé que tenía que haber gastado 10 puntos del PIB más, como algunos decían. Pero lo malo que no ha sucedido, no creo yo, Pepe, que sea un motivo de orgullo. Pero aquí traes algo tú. Traigo un tuitazo del presidente López Obrador en el año 2016, el 3 de marzo de 2016, y dijo textual: está tan mal la economía que muchas regiones del país solo viven del dinero que envían los migrantes a sus familiares. Benditas remesas. ¿Y hoy las presumió? Y hoy dijo: benditas remesas. Benditas remesas. Entonces, mira, Sí. ese personaje dual, el candidato y el presidente, siempre lo hemos visto, pero en el caso del López Obrador es más significativo. Primero, fue un crítico tan feroz de muchas cosas. Segundo, porque estuvo 18 años buscando la presidencia, pero sobre todo porque es el rey del cuento. Nos puede contar muy bien una historia, pero los mexicanos lo quieren a él, como bien nos indicó Lorena, pero no celebran sus políticas. Asume como logro propio el récord histórico en remesas, el récord histórico en inversión extranjera. Te interrumpo ahí, Pepe, porque sí. Ya hubo mucha información en las redes que dan cuenta de que comparando primeros semestres de los años, este es el peor semestre en inversión extranjera directa de 6 o 7 años. Entonces, es una promesa, es un logro no real. El incremento del salario mínimo. Ese sin duda es uno de sus grandes logros, Pepe. No devaluación del peso, ya lo mencionabas. No incremento de deuda. Sí incrementó la deuda, eso no es del todo cierto, pudo haber incrementado más, pero sí incrementó la deuda. Y además se nos olvida, Pepe, se acabó todas las bolsas que le dieron, ¿eh? Esos neoliberales le dejaron bolsas en el sector salud, casi 100 millones de pesos, ya se los quemaron. Las bolsas estas, las reservas que teníamos en distintos fideicomisos, ya se las terminaron. Entonces, vamos a ver cómo les va en la segunda mitad sin esas bolsas. El aumento del índice de la Bolsa de Valores también fue récord histórico por su gobierno. Depende cuándo. En su gobierno, no está diciendo que lo hizo él. Yo sé, pero depende cuál sea la comparación. Eso siempre es muy dependiendo del periodo. De la Madrid hubiera podido ser en 87, Pepe, antes del crack de la bolsa, un récord histórico en los últimos 3 años de la bolsa. Eso no te dice mucho. El grueso de los mercados mundiales están en récord histórico. También nos va a presumir la bolsa de Estados Unidos. Entonces, finalmente, ¿con qué te quedas? Con un gran contador de cuentos, Pepe. Yo creo que el presidente lo hace muy, muy bien. Me sorprendió también, Pepe, ¿te fijaste la cara como tensa con la que llegó al evento de la mano de su esposa? Se le había enojado. ¿Cómo se crece hablando? ¿Cómo se fue metiendo en su discurso y salió pues fortalecido? Yo creo que eso es lo más interesante de este presidente. No es que hablando se entiende la gente, como decía aquella vieja publicidad de Telmex, hablando el presidente se crece, y yo creo que eso lo hace sentirse bien y tiene, digamos, un público cómodo ahí enfrente, pero me gustaría poder ver esos anexos estadísticos y poder ver pues en el conjunto de las cosas como le fue. Por ejemplo, un tema que le encanta presumir, ¿no es cierto? Importamos más maíz que nunca, cuando supuestamente íbamos a ser autosuficiente en maíz. En fin, hay muchos datos que podemos discutir, Pepe, pero pues qué bueno que hay cosas que han salido bien, porque estaríamos mucho peor como país si se hubiera roto la estabilidad macroeconómica, pero lo que no ha pasado no es realmente un verdadero logro, Pepe. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.